Bienvenidos todos, queridos hermanos, séptimo día de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Hoy nos vamos a detener en los puntos 2578 a 2580 ante la figura del rey David, titulado en el Catecismo David y la oración del rey, que tiene un papel central en la historia del pueblo de Dios. Tres claves. ¿Qué dice el Papa Francisco? David pastorea el rebaño de su padre. Ante todo, David es un pastor. Así intentará comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor, que había saqueado a otro hombre lo que más quería. Se había convertido en un enfermo de poder. Segunda clave. David tenía alma de poeta, no era hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos que conocemos y rezamos. Tercera clave, David es un personaje en contraste, virtuoso y pecador, perseguido, perseguidor, pero ante todo, en su vida hay un hilo conductor que lo une, que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo, con tonos de lamento, pero siempre una oración en diálogo con su Creador que lo escucha. Escuchemos nosotros ahora la catequesis de nuestro obispo, don Francisco, que nos va a presentar a David. Que él sea estímulo para nuestra vida, para que busquemos la amistad de Dios a través de la oración y nuestro ejemplo pueda ayudar a llevar Dios a los hombres y a llevar a los hombres a Dios. En nuestra Escuela Diocesana de Oración, el lema, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, no puede ser otro que aprender a orar orando. Precisamente en esta capilla de la adoración se aprende a orar orando, no hay otro camino más que aprender a orar orando. De tal manera de que estamos a través de estos grandes testigos que aparecen en el Antiguo Testamento, cada uno nos enseña aspectos esenciales de nuestra oración. Por ejemplo, si nosotros vamos a la Biblia o a la Biblia de Jerusalén, nos encontramos con que muchos de los salmos se le atribuye también al rey David, que es el personaje central de esta catequesis sobre la oración de hoy. Y digo que es el rey David, que es creyente y pecador, como nos decía muy bien Jesús en la presentación. Es un hombre que vive en su propia vida de oración, como nosotros, sus propias contradicciones, como somos todos. Pero tiene una característica que le hace quizás único a este personaje a la hora de enseñarnos a orar, y es que es un hombre profundamente humilde, profundamente humilde. El Salmo 50, que rezamos todos los viernes en las laudes, dice algo así tan bonito como: oh Dios, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Cuentan que donde se puede reflejar este salmo, que es el salmo probablemente junto con el salmo del buen pastor el más comentado de toda la historia y de todos los momentos, incluso de la vida de la Iglesia. Habrá habido pocos salmos que se hayan comentado tantos como el salmo del buen pastor y el salmo del miserere o del salmo 50. Y dicen que probablemente la experiencia la tiene pues un David pecador, un David creyente, un David que recurre a la misericordia de Dios. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Todos sabemos que el rey David comete dos grandes pecados. El primer pecado que comete es el pecado que se llama de los censos, que es el hombre poderoso, como explicaba muy bien el delegado de espiritualidad, es decir, es el hombre
en que quiere sentirse poderoso delante de Dios. No olvidemos que vamos a celebrar dentro de poco la Navidad y Cristo nace en Belén también por un pecado del gobernador, también con la misma línea de los censos. Querían saber cuántas personas tenían, cuántos soldados, cuánta caballería, cuántos caballos, pero en el fondo para hacer la guerra, en el fondo era para matar, poder. Y ese fue el gran pecado que también comete el rey David, el pecado de los censos, que es cuando le dice el Señor 3 castigos y él aparece también como otra dimensión orante, que voy a explicar después cuando yo lo haga de una manera más ordenada estos 3 puntos. Él realmente como orante intercede por su pueblo. Es pastor, el Papa Francisco lo presenta cuando se hace, y también Juan Pablo II, cuando se hace el comentario a los Salmos, presenta al rey David como un pastor, profeta y pastor. De hecho, vamos también nosotros a caminar ahora en el Adviento, dentro ya de nada, vamos a comenzar, este mismo prácticamente estamos ya en las vísperas del primer domingo de Adviento. Fijaros que cuando él va, lleguemos nosotros a que Jesús va a nacer en Belén, de Belén era David. Era pastor, era el rey David. Cuando van a elegirlo y le elige el profeta, él iba detrás de las ovejas, era pastor en Belén. Belén es ciudad bíblica, no así Nazaret, que no aparece, dice Flavio Josefo, ni en los mapas. Pero Belén sí aparece, era una ciudad bíblica, la ciudad del rey David, eso era Belén. Vamos entonces con esta pequeña introducción, vamos a situar la reflexión y la catequesis. Yo lo titularía, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no tiene desperdicio a la hora de explicar los temas y de hacerlo con esa profundidad y sabiduría. David y la oración del rey. Si nosotros vamos a una Biblia, los títulos no son desde el principio, claro, pero se fueron poniendo después, mucho tiempo, se fueron poniendo los títulos. Y cuando se reza el Salmo 63, que es con el que yo quiero empezar propiamente ya a entrar en harina de este tema, en el Salmo 63 dice, Salmo 63 de David. Y es un salmo, lo dice así, cuando David estaba en el desierto, recitó este salmo, que nosotros también todos los primeros domingos en los laudes también lo rezamos y muchos momentos se reza, y que todos sabéis cuál es este precioso salmo, lo habéis rezado miles de veces, y que es un salmo que para mí yo le llamo el salmo del místico, del contemplativo, del orante. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gracia. Y dice, el rey David se cree en la tradición que lo compuso él, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Es decir, es el salmo del místico, que es el rey David. Un místico, un contemplativo, como Moisés, como Jacob, como veremos a Elías el próximo, si Dios quiere, el próximo sábado. Yo dividiría los números que ya se han anunciado el delegado de espiritualidad, el 2578, yo lo titularía oración aprendida, una oración aprendida como pastor, oración de pastores. Lo vamos a leer ¿por qué? Porque el rey David es un pastor. Decir, a nosotros nos enseña, cuando uno lee, por ejemplo, el común de pastores de los sacerdotes, dice algo precioso, este es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo. Pues el rey David oraba mucho por su pueblo, sentía y llevaba en su corazón a su pueblo y a su gente. Después, el 2579, estoy haciendo el esquema de la catequesis, sería la oración humilde. Porque decía San Francisco de Asís, que ninguna virtud la acepta a Dios si no está cimentada sobre la humildad. Se decía de las de Port Royal, que eran unas monjas que se las daban de muy espirituales y muy santas, que eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Y esa oración no le llegaba a Dios, claro.
¿Por qué? Porque lo que no está cimentado sobre la humildad. Una persona humilde no puede orar. La persona que no es humilde lo que hace la oración la convierte en un espejo. Se pasa toda la oración mirándose a sí mismo, como un espejo, amiguito, espejito, espejito mágico. ¿Verdad que soy el más santo de mi comunidad, de mi parroquia, de mi familia? Espejito, espejito mágico, ¿verdad que sí? Por eso la santidad es cuando llega un momento en que rompes el espejo. A la oración no vas a mirarte, vas a mirar al Señor. Por eso es tan importante la adoración eucarística, porque te hace salir de tu propio yo y mirar al que te mira, como dice Santa Teresa de Jesús, que no puede definir la oración de una manera más bonita. Orar es mirar al que te mira. Y por último, en el 2580 yo lo titularía Oración de intercesión por su pueblo. O sea, el rey David, pecador y creyente, un hombre de fe con muchísimas contradicciones, como nosotros. Una oración que la hace y que la vive desde su propia pobreza y desde su propia miseria. No puede ser un hombre orante, pero también tiene en su propia vida experiencia de pecador. Fijaros el Salmo 50, que hemos rezado y que al final pondré yo como deberes para los que me seguís y que tenéis que tener siempre, que es el único que utilizo prácticamente, el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte cuarta, y también unos deberes que siempre os pongo al final, que esta vez ya lo he dicho, va a ser que recitéis y meditéis el Salmo 50, según la tradición, el miserere del rey David. Vamos a empezar. Primero, 2578. ¿Qué dice este texto? Dice: la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Fijaros que hace aquí, en este 2578, un resumen de todos los personajes que hasta ahora han salido. Eso es la oración. La oración es la morada de Dios. ¿A que todos suenan las moradas? ¿Quién habló de las moradas? Una mística española, Santa Teresa de Jesús. Las moradas, porque Dios mora en el corazón humano. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y en esa oración de la morada de Dios en el interior está Abraham, peregrino de la fe, nuestro padre en la fe, como decimos en el canon romano. Está Jacob, que lucha en la noche con Dios. Y está Moisés, peregrino, caminante, místico en el desierto. Pero aparece este hombre, y fijaros qué dice del rey David el catecismo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, eso es el rey David. Por eso he titulado yo la primera parte, oración aprendida de los pastores y profetas. O sea, solamente los pastores y profetas, muchas veces no solamente, pero todo quien tenga ese deseo de cuidar a su pueblo y ese deseo de profeta, nos enseñan a orar. Son los primeros que le enseñan a orar. Y viene a poner el catecismo unos ejemplos hermosísimos de cómo los pastores y profetas enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante él. Fijaros, se hizo en Holanda, que es la patria de todas las encuestas, se hizo una encuesta a los holandeses hace unos años y se le preguntaba: ¿cree usted en Dios? El 80% de los holandeses se confesaron creyentes en Dios, en alguna religión, creyente, 80%. Pero la segunda pregunta se la traía: ¿y usted reza? Y el 100% reza. ¿Me podéis decir, pero esto? Pues es así. Solo el 80% de los holandeses en esa encuesta se confesaban creyentes. Sin embargo, que habían rezado, que rezaban alguna vez, el 100%. Porque la oración forma parte del corazón humano, del deseo de Dios. Y se reza: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. O se reza: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, pues yo reconozco mi pecado, tengo siempre presente mi culpa, mi pecado. Siempre se reza. Por lo tanto, el niño Samuel aprendió de su madre Ana a estar ante el Señor, a estar ante el Señor. Dice: y el sacerdote Elí, ¿cómo escuchar su palabra? Habla, Señor, que tu siervo te escucha.
¿Puede haber una oración más bonita que eso? Aprenderos en vuestra oración de memoria textos bíblicos, textos de los salmos. ¿Cuántas veces uno no sabe qué decir en la oración y puede decir esto? Habla, Señor, que tu siervo te escucha. O ese texto que es del Nuevo Testamento de San Pedro, cuando veamos la oración en el Nuevo Testamento, y que le dijo Pedro a Jesús: tú, Señor, lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Cuando a veces estés aburrido en la oración y no sepas qué decir y te quedes medio adormilado y tengas la sensación de que estás perdiendo el tiempo y estés contando los claveles que tienen puestos en el altar, pues cuando te pase eso que te puede ocurrir porque es muy humano, pues que tú le digas de vez en cuando: habla, Señor, que tu siervo te escucha, o tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, ¿no? Más tarde, también Él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Fijaros que si os vamos fijando, los que seguís semana tras semana estas catequesis en nuestra Escuela Diocesana de Oración, fijaros que están apareciendo en todos los personajes todo lo que luego va a ser la oración. La oración judía, la oración cristiana, la oración verdaderamente arraigada en el corazón creyente, aunque seamos pecadores como el rey David. ¿Por qué digo esto? Porque aparece la oración de alabanza, la oración de intercesión, la oración de petición, la oración pobre que se presenta delante de Dios. Todo eso se presenta en el rey David. Me acuerdo de las últimas veces que yo estuve en Tierra Santa, que os animo a todos a peregrinar cuando pasemos, si Dios quiere, esta pandemia, que espero que estemos ya pues entrando, ojalá, si no hacemos ninguna tontería y volvemos para atrás, que ojalá podamos estar pronto normalizando nuestras relaciones, porque nuestra fe no es solo, es presencial más que virtual. Es verdad que nos pueden ayudar los medios, fíjate la labor que hace tan magnífica nuestra televisión diocesana o Radio Santa María, pero es verdad que nosotros necesitamos contacto físico, necesitamos la cercanía, ¿no? Pues digo que, y esto aparece así, cuando yo estuve la última vez, de las últimas veces que estuve a Tierra Santa, me gusta ir a la sinagoga. Pues me gusta hacerme presente, me pongo la kipá y entro en la sinagoga. Y entré en una sinagoga que estaba dedicada al rey David. Estaba dedicada al rey David, estaba afuera, había una imagen del rey David. Y ellos tenían, este grupo de rabinos que estaban allí rezando, tenían como característica la alegría, porque es verdad que el rey David es el rey de la alegría, porque es el rey humilde, es el rey sencillo, es el hombre que vive, que ama, que quiere a la gente, que desde su experiencia de pecador, pero vive intensamente su vida de relación con Dios. Y me acuerdo que me fijé mucho en los que estaban allí en aquella sinagoga orando, rezando, salmos como hacen los judíos, moviéndose, como dice Jesús en el Evangelio, como los juncos que se mueven. Yo me fijé allá y siempre la característica de aquellos lugares era esa alegría, ¿no? Tenían esa alegría, que es propio del rey David, esa alegría. Por eso, más tarde, él conocerá el precio y la carga de la intercesión, dice el rey David. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. No olvidéis lo que va a decir el número 2579, que dice así, que sería la segunda parte. Oración aprendida de pastores y profetas, que dice el catecismo. Oración humilde, porque dice, y así comienza este número 2579, que David es por excelencia el rey según el corazón de Dios. Muchos de los que me están viendo a través de la televisión del canal diocesano, el grupo que estáis aquí adorando al Santísimo y al Señor en esta adoración perpetua, sabéis que la gran herida que tiene el corazón humano es: yo ya no me merezco a Dios. Yo ya le he hecho tan mal, he pecado tanto, he ofendido tanto a Dios, que yo ya no tengo derecho a Dios, ni a estar en su presencia. Y es la tentación del hombre bueno. La tentación que diría San Ignacio en sus ejercicios espirituales, la tentación como ángel de luz, que es la mayor de las soberbias. SS, dicen algunos, SS, soberbia silenciosa. Es el pecado de la SS, de la soberbia silenciosa. Y entonces David es por excelencia la oración del rey según el corazón
de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza, como os decía yo, que contemplé en aquella sinagoga, que también me acuerdo que tenía a la entrada una oración que ha marcado mucho mi vida. Una oración preciosa, aprenderla, esa oración, porque os puede hacer mucho bien. Señor, no te pido que me acompañes delante, muy delante, por si no te puedo seguir, ni tampoco muy detrás, porque no te veo, sino acompáñame, Señor, delante, a tu lado, para que pueda seguir adelante. Qué bonita esa oración. No te pido, Señor, que vayas muy delante de mí, por si te pierdo, porque no soy capaz de ir a tu ritmo, ni tampoco muy detrás, porque no te veo. Camina a mi lado. Ponían aquella sinagoga en la entrada. Me parecía una oración preciosa y bellísima, ¿no? Aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento será el modelo de la oración del pueblo. La Iglesia lleva 20 siglos orando con los salmos, que muchos de ellos son de Salomón o del rey David, se cree, aunque es verdad que cuando ya ha pasado como la revelación, pues ya son como la Biblia, significa muchos libros y el autor es Dios. Pero es verdad, y esto es muy hermoso, pensar en que ha pasado al pueblo. La Iglesia lleva 20 siglos orando con los salmos, y antes estuvo el pueblo de Israel siglos y sigue orando con los salmos, que es palabra revelada de Dios, que es tan hermoso, ¿no? Porque yo puedo leer, y está muy bien, textos bellísimos de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de Juan de Ávila, pero eso no es palabra de Dios. Sin embargo, los salmos son palabra de Dios. Es Dios hablando con Dios a través del corazón humano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nosotros hemos siempre cristianizado todos los salmos, y al terminar cada salmo decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, después de terminar los salmos. En los salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Primer profeta. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. ¿A que no sabéis cómo le encantaba llamarle a Jesús los que estaban a su alrededor? Por ejemplo, el ciego de Jericó. ¿Cómo le llama a Jesús? ¿Os acordáis? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué Hijo de David? Porque David era fundamentalmente el Mesías misericordioso, el que acogería a los pobres, el que haría andar a los cojos, el que devolvería la vista a los ciegos. Por eso el ciego lo sabe. Y dice, ¿cómo tengo yo que recordarle a este que me atienda? Pues que es Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Es también la famosa oración cristiana que reza tanto Oriente, y que sabéis que está publicado en un libro bellísimo, probablemente uno de los libros clásicos de espiritualidad de Oriente, que sabéis que es el libro del peregrino ruso, que os aconsejo que leáis. Os estamos ofreciendo en nuestra Escuela Diocesana de Oración, os estamos ofreciendo una gran biografía de libros de oración, ¿no? Pues este libro, y en ese libro es un peregrino que quiere aprender a orar como nosotros. Y un día entra en una iglesia ortodoxa y escucha que dicen, orad, citando a San Pablo, orad sin desfallecer, orad siempre, orad sin desfallecer. Y él se pregunta, ¿cómo puedo orar sin desfallecer y siempre? Necesitamos estar tiempo descansando. Y dice esta oración del peregrino ruso, dice que aprende a orar con las palabras del rey David, con estas palabras que le dice el ciego. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Otra de esas oraciones que se deben quedar grabadas en nuestro corazón. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y terminamos la tercera parte de esta parte dedicada al rey David, pecador y creyente, a este hombre que ora desde su propia realidad. No olvidemos nunca que la Iglesia siempre ora como pecadora. Siempre ora como pecadora.
Yo muchas veces celebro algunos domingos 3 misas, muchos domingos 3 misas, y a veces digo la misa seguida y digo, que tenga yo que reconocer entre una misa y otra que no me da tiempo de pecar, que soy pecador. Para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados, porque si no me da tiempo de pecar. Pero es que la Iglesia siempre ha orado, Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Por eso el rey David es, como podíamos decir, su oración es cristiana, porque es una oración humilde, aunque es verdad que será Cristo el que da plenitud a la oración, porque Él es nuestra oración al Padre, nuestra oración trinitaria, nuestra oración profunda. Pero es precioso esto, porque es verdad que no se puede orar si uno no tiene una profunda humildad, que es lo que es el rey David. Cuando yo escribí la primera biografía que escribí aquí sobre una niña de Toledo, Sagrarito Fernández, que la titulé Una explosión de alegría, recuerdo que ella tenía una frase que a mí me impresionó mucho: quien es humilde se mete a Dios en el bolsillo. Solo los que son humildes se meten a Dios en el bolsillo. Pues la tercera y última número, que digo que estoy ya terminando, es la oración de intercesión por su pueblo, que también está en el rey David. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de Salomón. Curioso. Siendo el rey David, fijaros, siendo el rey David un rey según el corazón de Dios, siendo humilde, siendo pobre, siendo intercesor, viviendo la alabanza, sin embargo no va a construir el templo, lo va a construir su hijo Salomón. ¿Por qué no construye el templo el rey David? Se lo dice Dios, tiene que aceptar con humildad: mira, has matado a mucha gente, has sido muy cruel, has derramado mucha sangre. Quien me construya a mí el templo donde orar, convertir mi templo en casa de oración, será tu hijo Salomón, no serás tú. Y él es humilde para aceptarlo, se lo dice el profeta, él es humilde para aceptarlo. La oración de la dedicación del templo, Primera de Reyes 8, se apoyará en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo. Allí sería en el templo. Y es recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. ¿Qué nos recuerda el Éxodo en nuestras catequesis sobre la oración? Moisés. Mirad, la vida espiritual, la vida de oración, la vida cristiana siempre tiene 3 puntos, nunca lo olvidéis, que está expresado en el Éxodo, lo que hace también Moisés y lo que hace también el rey David. Primero, tiene que haber en nuestra vida una salida, un éxodo. Si no, no hay oración. Si no, no hay vida cristiana. Si no, no hay vida espiritual. Un éxodo, una salida. Segundo, siempre tiene que haber una purificación en el desierto. Y es nuestras crisis, nuestras dificultades, nuestros problemas. La poda, que siempre explico en la vida cristiana, la poda no es que el agricultor le pega a la pobre vid para quedarla medio muerta, sino la poda es para que crezca mejor y para que sea mucho mejor la uva. Podar es siempre para crecer mejor. Dios no nos poda para fastidiarnos, sería una espiritualidad bastante negativa. Dios nos poda para que crezcamos. Podar es para que no se nos vaya la vida por la rama. Cuando en una vid hay muchas ramas, la vida se puede ir por las ramas. Una persona que no poda su vida, se le puede ir muchas cosas por las ramas. Y Dios corta para que no se nos vaya la vida por las ramas. Pero no hay vida espiritual si no hay éxodo, si no hay purificación y si no hay en nuestra vida, si no hay una entrada en la tierra prometida. Pues termino y en este sentido diciendo esto tan bonito. El rey eleva entonces las manos al cielo. ¿Qué os suena esto? Podríamos decir que el rey David enseña toda la renovación carismática y a todas las formas de oración que tiene la Iglesia a orar. No dice, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Así oraban los judíos. Así oraban.
toda mi vida te bendeciré. Pues aquí dice tan bonito, ¿no? El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón de su pueblo le pertenece por entero a él. Por eso es tan hermoso y por eso yo os propongo esa tarea de rezar el Salmo 50, los que me seguís o nos seguís a través de este milagro que es la televisión, el YouTube, las redes sociales, para aprender a orar, que es el único que tenemos aquí, precisamente en un lugar de oración, que aprendamos a orar, ¿no? Y sobre todo sabiendo que la oración va a transformar nuestra vida, nos va a cambiar, sobre todo si somos humildes y si salimos de nuestro propio yo, si nos purificamos en el desierto de la vida para entrar en la tierra prometida de la intimidad con Dios, de la Eucaristía. La tierra prometida es la Eucaristía, ¿no? Por eso termino junto con ese que os decía, con una pequeña parábola que yo recogí en uno de mis libros, y es que iba una vez un señor por una playa larga, inmensa, iba pensando y conforme se iba acercando a la playa veía que habían dejado estrellas marinas o estrellas allí de mar en la orilla, y él las iba tirando otra vez al agua para que no se muriesen, ¿no?, en la playa. Y había otro que estaba por allí, otro que jugaba a ser pensador, pero de esas personas que todo lo... ¿Qué es lo que estás haciendo?, le dice. Pues mira, estoy recogiendo todo esto que ha dejado a la orilla, se han acercado estas olas, esto morirá, esto va a morir, y entonces para que no se mueran, yo las arrojo otra vez al mar. Y eso es lo que estoy haciendo en la orilla, estoy recogiendo estas estrellas marinas, esto que va dejando, y las devuelvo para que no se mueran. Y le dice, pero pues eso es una tontería, y además no sirve para nada y no valga para nada. ¿Cuántas estrellas del mar quedan en esta playa? ¿Cuántas quedarán? Miles, y usted está recogiendo poquísimas. Pero le voy a decir más. Y aquí, en este mismo lugar, en este mismo país, ¿cuántas playas hay y que tienen el mismo problema y no hay nadie recogiendo y tirándola? Y en el mundo, ¿no ve usted que no hay solución para esto? No haga usted cosas que no tienen solución. Se lo decía al que pensaba que era el pensador más práctico, como el hombre de nuestro tiempo. Y aquel hombre, con mucha sabiduría, iba recogiendo las que estaban allí y decía: vale, señor pensante, es verdad que para muchas no hay solución, pero sí para esta, y la echaba al mar. Oiga usted, y también para esta. Oiga usted también para esta solución. Oiga, no sé usted, mira, también para esta solución, y para esta, y para esta, y para esta. Nos pasamos la vida pensando que no hay solución para nada, que no se puede hacer nada, que todo, que la oración que hace, que para qué interceder, para qué pedir. Pues bajamos, que como decía Martin Luther King, prefiero los que encienden una luz que los que maldicen la oscuridad. Hay mucha gente que se pasa toda su vida maldiciendo la oscuridad, pero no encienda ninguna luz, ni salva a ninguna estrella marina que se queda aprisionada en una playa, hasta que viene gente que es capaz de devolverla al mar, aunque es verdad que no soluciona todos los problemas, porque como decía preciosamente la Madre Teresa de Calcuta, nuestra vida es como una gota de agua en un océano, eso es nuestra vida. Pero decía ella con mucha sabiduría, pero los océanos no están hechos acaso de muchas gotas, todos los océanos están hechos de muchas gotas. Hoy de nuevo, Señor, me tienes ante tu presencia para alabarte, para glorificarte, para bendecirte. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti aclamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti
me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Hoy, Señor Jesús, úngeme, hazme dócil como tú quieras. Tómame y dadme fuerza para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, úngeme, hazme dócil como tú quieras. Tómame y dadme fuerzas para seguir tu camino. Tu rostro al mundo yo les mostraré, tus misericordias cantaré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Hoy, Señor Jesús, úngeme, hazme dócil como tú quieras. Tómame y dadme fuerzas para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, úngeme, hazme dócil como tú quieras. Tómame y dadme fuerzas para seguir tu camino. Juan Ángel es el director del coro de Santa Cruz de la Zarza y es miembro también de uno de los equipos de Nuestra Señora que van a dar testimonio esta noche, Rosa María y Jesús Alberto, lo que es lo mismo, como ellos se hacen llamar, Rosa y Susi. Nacieron y viven en Santa Cruz de la Zarza. Ella es ama de casa, él es maestro, actualmente director del Colegio de Santa Cruz. 29 años de matrimonio. ¿Alguien podía decir hoy tanto? Tanto. Con el Señor, 2 hijas de 24 y 27 años y descubren pues una de tantas cosas buenas como hay en las parroquias, que hay grupos, que hay espiritualidades, que hay movimientos que les ayuda a rezar y que les ayuda a buscar también juntos su santidad. Dentro de los grupos que hay matrimonialistas, este es uno de los que vamos a conocer, equipos de Nuestra Señora. Fíjense que tenemos ya preparado, don Francisco, hasta el 23 de mayo, Pentecostés, para cada escuela un testimonio de la cantidad de personas que se están ofreciendo para venir aquí a contarnos cómo rezan, cómo les ayuda la oración. Estar aquí es un gozo y con esto termino. Desde donde yo estoy, ver la puerta abierta y ver la cantidad de personas que se asoman de la oscuridad a la luz y descubren la luz en el Señor y se quedan a rezar. Todo eso he estado pensando durante esta catequesis. Digo, qué grande eres, Señor, y cómo te aprovechas de cualquier cosa para que la gente venga a verte. Unos se quedan extasiados, otros sentáis, os quedáis, muchos pasan de largo, pero todos se asoman a ver qué pasa y muchos descubren a quién pasa y quién está. Bienvenidos. Buenas tardes, Señor, a ti el primero, presente en el Santísimo Sacramento.
Buenas tardes, don Francisco, don Jesús. Nuestro agradecimiento por esta iniciativa de la Escuela de Oración que tanto bien nos está haciendo y por la invitación a dar nuestro testimonio como matrimonio. Desde la humildad y sabedores de que tenemos muchas pobrezas y limitaciones a la hora de hacer oración, pero con el deseo de seguir profundizando en ella. Desde nuestra adolescencia hemos participado en la vida de nuestra parroquia. Queremos recordar a dos jóvenes sacerdotes que llegaron a nuestro pueblo, los hermanos Garzón, don José Luis, que estuvo casi 20 años con nosotros, y don Antonio, que ya goza de la presencia del Padre. Asistíamos a catequesis, pascuas juveniles, campamentos, grupos de jóvenes y fuimos catequistas. Todo esto nos ayudó a conocer y amar a Jesucristo. En 1991, como pareja de jóvenes cristiana, decidimos unir nuestras vidas ante Dios por el sacramento del matrimonio y formar nuestra propia familia. Pasados 2 años, sentimos la necesidad de vivir nuestra fe como matrimonio y así lo hicimos saber al sacerdote que entonces estaba, don Gregorio Real, que invitó a unas parejas de Illescas que nos presentaron los equipos de Nuestra Señora, movimiento al que pertenecemos desde hace 25 años y que damos gracias a Dios todos los días por haberlo puesto en nuestro camino. En los Evangelios encontramos en distintas ocasiones cómo Jesús se retiraba a orar. A lo largo de estos 25 años hemos aprendido e interiorizado la necesidad de la oración, que junto con la Eucaristía es la fuente del cristiano. En nuestros puntos concretos de esfuerzo, que así los llamamos, hacemos oración a nivel personal, un encuentro con aquel que sabemos que nos ama, a través de su palabra y buscando su voluntad en nuestras vidas. Si es cierto que nos encontramos con momentos de sequedad y de desierto, pero estamos seguros de que es el Señor también el que lo permite. Hacemos oración en comunidad, rezar los unos por los otros, por el mundo y por nuestra Madre, la Iglesia, por llegar a esa comunión de hermanos en la fe. Orar para ponernos una regla de vida. Señor, ¿en qué fallamos? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Ayúdanos a discernir, a ir venciendo aquello que nos aparta de ti. Una oración en familia, con nuestros hijos. Cuando eran pequeños era fácil, ahora que son mayores lo tenemos más difícil. Para iniciar lo que nosotros llamamos una sentada, que es un diálogo del matrimonio con Dios, pero no como 2, sino como con 3, poniéndole a Él en medio de nuestras vidas. Y nuestro gran descubrimiento ha sido la oración conyugal. En el Evangelio de San Mateo encontramos la siguiente cita. Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola persona, así que ya no son 2, sino uno solo. Experimentamos cada día este encuentro de un solo ser ante el Señor, poniendo todo en sus manos, nuestras alegrías y nuestras cruces. Pero nos ha costado nuestro trabajo. Hemos estado durante años pidiéndole al Señor que nos concediera la gracia de rezar juntos. Y en el libro de Tobías tenemos un ejemplo de amor fiel y de un matrimonio orando juntos. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: mi amor, levántate y hagamos oración para pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Ella se levantó y los dos comenzaron a orar así, pidiendo a Dios que los protegiera. Y nuestro fundador, el padre Cafarel, un sacerdote y un gran hombre de oración, nos dice: si todos los hogares cristianos estuvieran convencidos de la importancia de la oración conyugal, si en todos los hogares la oración conyugal fuera vivida,
habría en el mundo un prodigioso crecimiento de la alegría, del amor y de la gracia. Bueno, ya ha dicho Rosa que nosotros hace 29 años nos uníamos en matrimonio y nosotros queríamos vivir el matrimonio desde la fe. Tuvimos la grandísima suerte de encontrar este movimiento al que ha hecho referencia don Jesús y que también Rosa os ha comentado, que nos ha ido dotando de diversas herramientas para ese crecimiento como matrimonio cristiano. El carisma, por ejemplo, esa espiritualidad conyugal. Pero dentro de esas herramientas podemos encontrar la oración, sin lugar a dudas. Puede ser la oración personal, a nivel individual, puede ser la oración conyugal, puede ser esa oración que hacemos en nuestro grupo, en nuestro equipo de matrimonios, puede ser la oración en comunidad. Hemos ido descubriendo la importancia de la oración en nuestras vidas, pero podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué la oración conyugal? ¿Por qué como matrimonio tenemos que orar? Evidentemente, lo primero es que somos comunidad cristiana y, por tanto, lo decimos con conocimiento de causa, necesitamos esa oración como matrimonio. Segundo, porque esta oración conyugal nos une al Padre. Nos une al Padre en nombre del Hijo, a través del Espíritu Santo y, en nuestro caso, en nuestro movimiento, también con María, Nuestra Señora de los Hogares. Y necesitamos hacer oración conyugal para iluminar. ¿Para iluminar el qué? En este caso, nuestro matrimonio. Iluminar significa, en nuestro caso, aportar luz. La oración nos ayuda a discernir. ¿Y a discernir el qué? A discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En este caso, a discernir la voluntad de Dios como matrimonio. Y como matrimonio queremos orar por los acontecimientos que suceden en cada día. Nosotros le ponemos al Señor en sus manos cuanto sucede en nuestras vidas. Decía don Francisco, la oración de intercesión, evidentemente, la oración conyugal nos permite interceder el uno por el otro. O nosotros como matrimonios, en este tiempo de pandemia que ha sido tan complicado, hemos intercedido, hemos pedido al Señor por otros matrimonios que estaban pasando por dificultades, o para pedir perdón, por ejemplo, y favorecer esa reconciliación que entre marido y mujer, pues evidentemente también es necesaria. O descubrir la grandeza de nuestro Dios. Y Rosa lo ha dicho, nosotros al inicio del día le decimos, buenos días, Señor, a ti el primero. Pero claro, la oración conyugal no es fácil, no nos engañemos. Aprender se aprende orando, evidentemente, aprender se aprende orando. Y nosotros veíamos al principio, cuando nos iniciamos en la oración, ciertas dificultades. Rosa hablaba de ese desierto, de esos momentos en los que no te encuentras y dices, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues el Señor lo permite. Pero es importantísimo ver que hay que tener voluntad. Querer orar, decía nuestro fundador, el padre Cafarel, querer orar ya es orar. Por tanto, hay que tener esa voluntad. En este tiempo que nos ha tocado vivir, otra de las causas, decimos, no tenemos tiempo. ¿Cómo que no tenemos tiempo? Habrá que priorizar en qué escala de nuestro matrimonio se sitúa la oración. Tenemos esa disponibilidad interior para llevar a cabo. Y una dificultad también es que en el matrimonio somos dos y la oración conyugal hay que hacerla los dos. Y eso exige que dos personas que tienen ritmos distintos de fe tienen que ponerse de acuerdo a la hora de hacer la oración. Y eso con el paso del tiempo también se va descubriendo. Y luego, otra dificultad que nosotros encontrábamos es hacer de la oración algo personal, algo nuestro, sin olvidarnos que la oración es para Dios y no para pedir constantemente beneficios y, si me apuráis, hasta un chantaje al Señor. Eso no puede ser. Si somos capaces de vencer estas dificultades, iremos creciendo y la oración dará sus frutos, como ahora os comentaré.
nosotros nos planteábamos cómo hacer oración. ¿Cómo hacer oración? Y lo primero que vimos es que había que encontrar un momento común. Y fuimos capaces de encontrar ese momento común. Dentro de nuestra vida, Rosa y yo hacemos oración por la mañana, nos ponemos en presencia del Señor, como os hemos dicho antes, le decimos buenos días, Señor, a ti el primero. Y a partir de ahí utilizamos salmos, evidentemente, utilizamos cánticos, utilizamos himnos para iniciar esa oración, para ponernos en situación. A continuación hacemos la lectura del Evangelio del día, dejamos ese momento de silencio interior para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor, por dónde va a ir nuestra vida a lo largo de esta jornada. Hacemos peticiones o damos gracias al Señor y solemos finalizar con un gesto que como matrimonio creo que es necesario. Nos cogemos de la mano y rezamos juntos el Padre Nuestro, el Ave María y evidentemente el Magnificat, que es la oración que tenemos dentro de nuestro movimiento. Somos conscientes de que cada matrimonio es un mundo y que cada uno tiene su forma de rezar, ¿de acuerdo? Y por tanto quisiéramos terminar diciendo que la oración da sus frutos. Hay que confiar en ellos porque el Señor nos los concede. Y podemos decir como matrimonio que proclama nuestra alma la grandeza del Señor y se alegran nuestros espíritus en Dios nuestro Salvador, porque ha mirado nuestras debilidades y nos ha bendecido con la oración conyugal. Muchísimas gracias por vuestra presencia. No quiero dejar de recordar en este momento, don Francisco, a don Luis Miguel Valero, mi condiscípulo y amigo y su párroco y además conciliario, que cumple años hoy su madre y está celebrándolo, pero también está aquí virtualmente y espiritualmente celebrándolo con nosotros. Pues terminamos esta catequesis o la oración con el testimonio magnífico de estos dos hermanos nuestros, este matrimonio que nos habla de lo que alguien ha dicho, que probablemente haya tantos métodos de oración como personas y tantas maneras de orar como personas y tantos estilos de oración como personas, cada uno pues según sus matices. Pero sobre todo la oración es ese trato de amistad con quien sabemos que nos ama, porque terminando con las letrillas de Santa Teresa de Jesús, todo se pasa, todo se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.